Hola, buenas tardes para todos. Vamos a continuar entonces con el seminario 4, homeostasis renal y sistémica del sodio, la segunda parte, que es manejo tubular renal del sodio, mecanismos y transportadores. Mi nombre es Fernando Ibarra, soy jefe de trabajos prácticos de la Unidad Académica 1 de Fisiología y Biofísica. Hoy quedamos así, segunda parte, manejo tubular renal del sodio, mecanismos y transportadores. Bien, a partir de esta diapositiva vamos a comenzar con un viaje imaginario. Recuerden que nosotros en la anterior habíamos quedado en la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan cuando vimos en la anteúltima la enorme cantidad que filtraba por vía de sodio el riñón? Entonces estamos acá en el glomérulo pasando la cápsula de Bowman, nos vamos a dirigir al túbulo proximal que absorbe un 66 a un 70% de lo filtrado, luego llegamos a la que le sigue en cantidad ascendente gruesa de gel de 25 a 30%, seguimos nuestro viaje, llegamos al túbulo distal, 7%, luego llegamos al túbulo colector, que es un 2 o un 3%, y finalmente la orina, la excreción urinaria de sodio, que es menor al 1%. Recuerden siempre eso, la excreción fraccional es el 1%. Si les parece poco, 2 a 3% del túbulo colector, recuerden que estamos hablando de 2 a 3% sobre 180 litros por día, ¿correcto? Bueno, vamos a ver ahora unos recuadritos, que después nos vamos a familiarizar más con el tema, estos recuadros que nos indican. Fíjense acá, apuntando hacia el túbulo proximal tenemos acetazolamida y gliflocinas, a la asa gruesa de gel ascendente furosemida, al distal tiaziras y al colector amiloride, que son estas sustancias, son fármacos de los llamados diuréticos. Cada uno de estos que apunta hacia el lado correspondiente, por ejemplo furosemida de la asa gruesa de gel, lo que hace es inhibir el transporte de sodio en ese segmento. La tiacida se lo propio en el distal, etcétera, etcétera. Vamos a ver la importancia de cada uno cuando describamos cada segmento en particular. Pero ya nos vamos familiarizando con el nombre del fármaco en cuestión. Vamos a comenzar ahora la descripción general, tanto del túbulo que vemos acá a la izquierda, que es el túbulo contorneado proximal, bien contorneado como ven, como el asa ascendente gruesa de Henle, que es recta y plateada prácticamente a la luz del microscopio, y que, el túbulo contorneado es bien contorneado, ¿no? Y el asa de Henle es más cortita y recta. Estos son segmentos renales microdisecados, así como se ve un segmento renal real para muchos preparados que se trabajan en investigación. Bien, vamos a ver cómo es la conformación en general del epitelio primero y después hablamos de las especificidades. La conformación del epitelio. El epitelio, lo que tenemos que acordarnos es que la célula tubular renal es una célula polarizada, ¿cierto? Perfecto, deriva del mesodermo y es polarizada. ¿Qué significa que es polarizada? Que yo tengo un dominio apical que es diferente del dominio vasolateral. El dominio apical tiene microvellosidades, da a la luz del túbulo. Cerca del dominio apical están las uniones intercelulares y sus transportadores son diferentes, como decíamos, de la vasolateral. La vasolateral, su cara da hacia el líquido intersticial y luego hacia el capilar peritubular, y fundamentalmente el riñón, en este tipo de epitelios, vamos a ver por qué se denominan de la manera que se denominan, tienen ubicada la sodio-potasio tepeasa vasolateral. Siempre está acá la sodio-potasio tepeasa, es vasolateral. ¿Qué otra característica podemos tener? Bueno, en base a esto podemos decir que debido a cómo están ubicadas, si medimos acá en la membrana vasolateral, tiene un voltaje determinado que suele ser diferente al voltaje de la membrana apical. Por lo tanto, si uno determinara con electrodos lo que existe entre la membrana vasolateral y la luz apical, veríamos lo que se denomina un gradiente transepitelial, que suelen ser diferentes en cada segmento del nefrón, como vamos a ir viendo. ¿Correcto? Lo que establece también esta posibilidad del arreglo funcional de los diferentes transportadores es que este epitelio transporta en un sentido predominantemente. Al ser polarizado tiene una proyección, ven como hacemos acá, el puntero, un movimiento que va siempre hacia lo reabsortivo. Es un epitelio típicamente reabsortivo. Las flechas celestes permiten determinar que el movimiento es hacia la reabsorción, es decir, de la luz tubular o apical hacia la vasolateral. Lo pueden detener la imagen y mirarlo con tranquilidad para después analizar. Las dos vías fundamentales de transporte son la transcelular y la vía paracelular. Y en general los transportadores son o contratransportadores o cotransportadores. ¿Correcto? Pueden ser eléctricamente neutros
pueden ser electrogénicos si las cargas que llevan son diferentes entre sí. Bien, pero fundamentalmente recuerden que es de reabsorción. Seguimos entonces, este es el epitelio en general. Cuando pasamos al túbulo proximal nos encontramos con un epitelio que tiene las mismas características que acabamos de describir, así que en eso no nos vamos a detener mucho, pero que tiene ya la membrana apical y transportadores distintos, como dijimos, a la vasolateral. Vasolateral, sodio, potasio y TPasa, que es la que realmente hidroliza el ATP y gasta energía, es la única que gasta energía. Los demás son transportadores activos secundarios a la energía que consume la sodio, potasio, TPasa cuando intercambia sodio por potasio. Recuerden que tiene la particularidad que saca del intracelular 3 sodios y coloca 2 potasios, o sea que es eléctricamente es electrogénica, ¿cierto? Por eso el interior celular es más negativo, ¿correcto? Ven que es menos 70, eso tiene una conveniente arreglo porque supónganse que para la entrada del sodio, el fluido tubular tiene cuando llega al asa de la cápsula de Bowman 140 milimoles de sodio, que es un catión, se encuentra con un interior celular negativo y que además tiene adentro de la célula 15 milimoles de sodio. Este tiene un gradiente electroquímico que lo favorece completamente para que el sodio entre, como hace en el túbulo proximal, en forma masiva. ¿Qué transportadores usa? Para fines didácticos vamos a ver las células de arriba hacia las de abajo. El primero y más importante es el intercambiador o contratransportador sodio-protón. Ingresa un sodio, sale un protón. Es decir, intercambia una carga positiva por otra positiva, eléctricamente es neutro. ¿Correcto? Bien, luego cuando podemos seguir, la misma membrana es lo mismo, pero para abajo también, vamos a tener el cotransporte sodio-glucosa. ¿Cómo es eléctricamente? Es electrogénico, porque transporta una carga positiva como el sodio y una carga neutra como es la glucosa. Acá están los que tenemos SGLT2 y la isoforma 1, isoforma 2 y 1. La isoforma 2 es la que es inhibida por la glifosina que comentábamos antes. La isoforma 2 transporta aproximadamente el 93% del sodio-glucosa y la isoforma 1 solamente el 7%. Esto es muy importante por el desarrollo farmacológico de la actualidad de la glifosina. Luego también vamos a tener el cotransporte sodio-aminoácido, que en general va a ser electrogénico o neutro, dependiendo si el aminoácido es básico o es catiónico, ¿cierto? Entonces va a depender de eso, si es o no. Son una gran cantidad de isoformas las de aminoácidos. Y al final también tenemos en la apical algún intercambiador anión-anión. En la vasolateral, aparte de la sodio, potasio, TPasa, vamos a tener un cotransporte de bicarbonato sodio y con ciertas características vamos a ver en ácido base, y otro cotransporte, el cloruro, que es eléctricamente neutro, el cloruro potasio. Acá tenemos el otro marcador que es acetazolamida. La acetazolamida inhibe a la hidrasa carbónica, que es la que permite que se hidrate más rápidamente el CO2. Eso vamos a ver bien en ácido base. Si ustedes me dicen, bueno, de todos estos que vimos que son varios, ¿cuáles son los más importantes? Bien, el 60% de toda la cantidad que digamos, recuerden que el túbulo proximal es 70%, el 60% se lo lleva el intercambiador sodio-protón, es el más importante. ¿En concierto con quién? En serie con la sodio-potasio TPasa vasolateral. Son los que más transportan, ¿correcto? Los demás le siguen, pero lejos. Así que este es el que más tiene. Ocurre también una particularidad del túbulo proximal. En el fluido tubular inicial, el gradiente transepitelial es negativo al principio, menos 2 milivoltios, y como se van reabsorbiendo muchas cargas negativas y van quedando algunas positivas, se va volviendo un poco más positivo hacia el final del túbulo. Esto, junto con una particularidad de la unión intercelular, permite que hacia el final del túbulo proximal, en el segmento S3 del túbulo proximal, puedan pasar también en la unión intercelular los cationes, en este caso sodio y potasio, como marcamos acá. Otra característica es un epitelio sumamente abierto el túbulo proximal. Las uniones intercelulares no establecen una barrera muy eficaz entre el vasolateral y el apical, de tal manera que lo que yo reabsorbo del apical, un tercio de la luz tubular puede volver de la vasolateral al fluido tubular nuevamente, y es otra vez reabsorbido por segmentos que están más abajo en el propio túbulo proximal como por otros segmentos, ¿correcto? Es un epitelio abierto, baja resistencia eléctrica. Bien, el 80% de la reabsorción es transcelular, por la gran cantidad de transportadores que tiene, y el 20% es paracelular. Seguimos entonces. Acá vemos el trabajo, de todo ese trabajo que nos quedó en el túbulo proximal, que nos va quedando a lo largo del túbulo, la luz tubular. Lo estamos viendo desde la luz tubular. Lo estamos viendo a través de una fisonomía que se denomina un cociente fluido tubular plasma, concentración en cada uno de estos. ¿Ven? Acá estamos
Donde dice 1 es la cápsula de Bowman o el inicio del túbulo proximal. Ven ustedes cómo se comporta cada cosa. Primero vamos a ver cómo se hace este tipo de gráficos, cómo se elabora, un toque nada más de algo experimental, y luego continuamos con el gráfico otra vez, ¿correcto? Se elabora de la siguiente manera. Esto es extraído del libro de Borgen-Goodpile. Se le colocan, por ejemplo, al túbulo proximal micropipetas para medir variables en cada nefrón por separado, su mismo nefrón. En este caso coloco 3 pipetas, micropipetas, que toman muestras a lo largo del túbulo proximal, le mido el sodio en cada punto, y luego puedo también medir glucosa u otra cosa, ¿no? Se toma una muestra con la micropipeta y se la divide por lotería en sangre venosa, y entonces hago el cociente fluido tubular plasma, ¿correcto? Bien, sacamos ahora, volvemos a nuestro gráfico y tenemos, supónganse que nosotros tenemos acá en el inicio una micropipeta, acá en el mediado otra micropipeta y al final otra. Fíjense que cada una va a haber cosas diferentes y el fluido, el cociente va a ser distinto también. Por ejemplo, glucosa desaparece prácticamente en el túbulo proximal. Bicarbonato, otro tanto, inclusive acá queda un poco más de lo que habitualmente suele quedar. Pero el sodio y la osmolaridad se mantienen más o menos constantes, lo mismo que el cloruro, y la creatinina crece. Entonces, acá vienen las dos primeras preguntas que les hago para que las vayan pensando a medida que vamos desarrollando el tema. Mi pregunta es, si yo tengo un sodio y una osmolaridad que se mantienen constantes, el sodio que reabsorbo a nivel del túbulo proximal, digamos todo el fluido que reabsorbo, no solamente el sodio, ¿qué tipo de osmolarmente cómo será comparado con el plasma? ¿Qué tipo de osmolaridad tendrá comparado con el plasma? Es decir, todo ese fluido que reabsorbo, ¿correcto? La segunda pregunta inicial es, ¿por qué? Si los demás bajan, acá la creatinina aumenta. ¿Bien? Y acá les comento algo más de lo que teníamos prometido, que es en este gráfico abajo de todo, la inversión de la polaridad. En el inicio, menos 2 milivoltios, hacia el final, menos 3 milivoltios. Eso es lo que va logrando con tanta reabsorción de cargas negativas. Bien, faltaba decirles algo más, que es que lo que también baja mucho, acuérdense que dijimos que reabsorbe el 70%, obviamente lo que baja rotundamente es el volumen. Miren la cantidad de agua que queda. Cada vez queda menos agua, queda menos cloruro porque lo va reabsorbiendo y queda menos bicarbonato. Es decir, me fui reabsorbiendo a lo largo del túbulo proximal, que es muy eficaz en su reabsorción. ¿Seguimos nuestro viaje entonces? Bien, pero antes de nuestro viaje hacemos una pequeña escala para recordar cómo hace todo esto, al menos el túbulo proximal, y el otro segmento también se ve. Fundamentalmente acá lo que hace es explotar de manera diferente y a la inversa los factores o fuerzas físicas o hemodinámicas que habíamos visto cuando vimos en el glomérulo, la presión hidrostática y la presión coloidooncótica. Acá la que predomina es la presión coloidooncótica. La presión hidrostática, después de la arteriola eferente, cae, mientras que la presión hidrostática sigue tan alta como había quedado ya a la salida de la arteriola eferente. Entonces esto facilita que haya un flujo reabsortivo, porque la presión coloidooncótica facilita la reabsorción. Como verán, acá tenemos constante de reabsorción por presión neta de reabsorción. La presión neta es 10 milímetros de mercurio, muy parecida a la de ultrafiltración, pero acá favorece, en lugar de predominar la hidrostática, predomina la coloidooncótica. Esto lo volveremos a ver en balance glomérulo tubular, pero para que se vayan familiarizando. Por eso se va reabsorbiendo toda la cantidad. Seguimos nuestro viaje ahora sí. Y vamos a parar a las ADGL y las bolsas de Gelde. Acá de lo más macro a lo más micro, bueno, el riñón entero obviamente, y podemos tener el asa de Gelde microdisecada, recta plateada, y las asas de Gelde cortadas de manera transversal en médula externa. Fíjense que las asas de Gelde acá están en un color marrón. ¿Qué es el color marrón? Esto es una inmunistoquímica con tinción para sodio, potasio, TPasa. Ergo, toda la membrana basal tiene la sodio, potasio, TPasa, que es muy activa en el asa de Gelde. Masa de Gelde, características. Ya ven abajo, 50% de la reabsorción transcelular, 50% paracelular. Y acá cambia con relación al túbulo proximal. Dominio apical, dominio vasolateral, transportadores diferentes. Dominio apical, sodio, potasio, 2 cloros, NKCC2. Primer cotransportador que puedo ver que maneja 3 cargas, transporta, 4 cargas simultáneamente. Sodio, 2 cloros y un potasio. Y están trabajando en paralelo con un canal de potasio que se llama ROM. No importa el canal, pues es importante esto. Este canal de potasio recicla permanentemente el potasio para que el NKCC2 trabaje. Si yo quito el NKCC2, este canal de potasio no trabaja. Quito el ROM y tampoco trabaja el otro. Así que necesito que para que hace estas 4 cargas, esto es eléctricamente neutro, necesito este canal de potasio. En la vasolateral, sodio, potasio, TPasa. También tiene una cierta cantidad, no tanta, pero tiene del intercambiador sodio-protón. Otras características, bueno, este reciclaje
de potasio permanente hace que la luz tubular sea positiva. Miren bien esta polaridad, positiva más 8 milivoltios, uno de los pocos segmentos que tiene esta positividad. ¿Qué permite eso? Que la unión intercelular, por sus características de permeabilidad, más el comportamiento eléctrico transepitelial, pueda reabsorber cationes divalentes. El asa de Henle característicamente es donde se reabsorben los cationes divalentes. En este caso, calcio y magnesio, y también los monovalentes, obviamente, pero hincapié en los divalentes, que es algo marcado en este segmento. Otra característica, sitio de acción furosemida. Es el diurético clínicamente más potente. Inhibe este cotransporte y es el más potente. Otra característica, miren cuántas para un segmento que es pequeño, ¿eh? ¿Cómo es con relación a la reabsorción de agua? Rechaza la flecha, ergo acá es impermeable al agua. Si es impermeable al agua y voy reabsorbiendo los solutos, pensémoslo, cómo es el fluido que va ascendiendo y va llegando al segmento distal, cómo será en cuanto a su tonicidad, si me permiten el término, cuando sale del asa de Henle y llega al distal. ¿Cómo les parece que será? Voy reabsorbiendo el agua, voy reabsorbiendo los solutos y dejo el agua es impermeable al agua, ¿correcto? ¿Cómo será en cuanto a su tonicidad? Es otra pregunta para pensar. ¿Seguimos? Ya llegamos al túbulo distal, 100% transcelular. Acá, muy marcado. Cotransporte, sodio-cloro, eléctricamente neutro, impermeable al agua. Sigue siendo tan impermeable al agua como el anterior y sigo reabsorbiendo cargas. Son las tiacidas, los diuréticos más utilizados en el mundo, que permiten inhibir el sodio-cloro. En la vasolateral, sodio-potasio TPasa, como dije, 100% transcelular y sigue sin reabsorber el agua. A la vez, al llevarse las cargas de esta manera, sobre todo el sodio, el gradiente transepitelial es cada vez más negativo en la luz tubular. Acá ya puedo encontrar una negatividad de menos 5, menos 6 milivoltios. Y como es eso y la unión estrecha es tan particular que es transcelular, ya puedo ir creando gradientes. Es decir, que voy a ir acumulando solutos en el intersticio medular, sodio, cloruro, urea, que no los voy a tener ya en la luz tubular. ¿Ven? Voy creando una médula que progresivamente va a ser cada vez más hiperosmótica cuando voy avanzando. Sigo avanzando, llegamos al túbulo colector. ¿Cómo reconozco que es un colector? Es el único túbulo ramificado y que tiene una población celular, fíjense que es heterogénea. Hay células de color violeta y otras células que son claritas. 80% de violetas, que son células principales, y las claritas son las células intercalares. ¿Sí? Vamos a ver ahora de qué se trata cada una. Túbulo colector. La mayor parte de células son las células principales, 80% como dijimos. En la membrana apical tenemos un canal. La primera vez que les muestro un canal como importante la absorción de sodio. Este canal absorbe sodio directamente, obviamente es electrogénico, ¿no? Y esto es la sodio-potasio TPasa vasolateral. Tiene acá también algo para regular la secreción de potasio en la membrana apical de las células principales. 100% transcelular. El canal este es inhibible por amiloride, que es otro diurético, que tiene la propiedad de que cuando yo estudio la fisiología del túbulo colector, si inhibo una corriente de sodio, una corriente positiva, supónganse, inhibible por amiloride, digo que es un canal de sodio. Ese tipo de especificidad. Es este canal también llamado ENaC en la jerga, ¿correcto? Lo que viene abajo son células intercalares alfa, células intercalares beta, que ustedes ya las van a ver cuando estudiemos el equilibrio ácido-base. No se confundan acá la TPasa como si fuera TPasa en la membrana apical. Es una TPasa, pero es una protón potasio TPasa. No es la sodio potasio TPasa que está acá siempre en la vasolateral. Esta es una protón potasio que tiene que ver con reabsorción de potasio y secreción de protón, como vamos a ver, como dije, en ácido-base. Así que acá hemos llegado hasta el túbulo colector, que también permite extremadamente una creación de gradientes, y su permeabilidad al agua va a estar determinada por la presencia o ausencia de hormona antidiurética y el estado de hidratación de la persona, si tiene que eliminar agua o si la tiene que retener. Es decir, acá lo puedo regular hormonalmente. Una cosa importante que vamos a ver en estos segmentos es que todos los segmentos, a partir de lo vamos a ver en regulación, pero les voy anticipando, a partir de la mácula densa, es decir, llega la asa de Henle a la mácula densa, ahí aparece la mácula densa y luego sigue el distal. A partir de allí, todos esos transportadores, que el distal que hemos visto antes y todos los transportadores también del túbulo colector, son sensibles a la aldosterona, los previos no. Consumo de oxígeno, ¿qué me importa que vean bien de acá? Esto lo leen en cualquier libro, el 75-85 se utiliza para el 85% para mantener la absorción activa de iones y otros solutos, principalmente el sodio. O sea que si yo veo consumo de oxígeno, es así con relación al sodio, bien vertical.
Si yo inhibo la absorción de sodio, el consumo de oxígeno baja. El 15% restante para mantener vital el órgano en sí, la función del órgano. ¿Ven? Es muy alto el consumo, bueno, obviamente para retener el sodio, ¿verdad? Bien. Las preguntas y respuestas finales. Vamos a ver qué tal. Ustedes pueden ver la 1 y la 2 con facilidad, se van a dar cuenta. La 1, el porqué de la creatina aumenta a lo largo del túbulo proximal y de toda la nefrona. Lo tienen que pensar porque es importante que puedan deducir ustedes en lo mismo. Ahí está la respuesta igual, pero piénsenlo. Cómo es la resolución en términos de osmolaridad, obviamente lo van a ver. Ahora, ¿cómo es el fluido que sale de la ADG en la gruesa y llega al túbulo distal? Su cociente de fluido tubular plasma en cuanto al sodio es 0,45. Recuerden que era de 1 en el túbulo proximal. Acá es 0,45, o sea, el fluido tubular tiene la mitad de sodio que el plasma, o sea, es hipotónico. Y si yo digo, si la persona se deshidrata o se sobrehidrata, ¿cómo es ese fluido que llega allá? Siempre es hipotónico. Por eso se llama masa dilutoria. Es una maravilla biológica en la evolución filogénica de las especies que nos permite a los mamíferos terrestres vivir justamente en la superficie de la Tierra. Si no, tendríamos que estar todavía en el agua permanentemente. Esa asa dilutoria que me permite generar agua libre después que la voy a manejar en el túbulo colector es lo que permite justamente que puedan vivir los mamíferos terrestres sobre la superficie de la Tierra. Luego, la última, ¿qué efecto tienen tazolamida, furosemida, tiazida y miloride? Inhiben, como les dije, el transporte de sodio en los segmentos respectivos y es un diurético. ¿Qué es un diurético? Una sustancia que aumenta la diuresis, es decir, el volumen de orina. Eso es diurético, aumenta el volumen de orina. Pero vamos a ver en el práctico, cada uno tiene un efecto particular. Cuanto más cercano al glomérulo o al túbulo proximal es diferente en la ADG y en el colector en cuanto al manejo de sodio y potasio. ¿Correcto? Bueno, acá hemos terminado la segunda parte, así que luego vamos a comenzar con la tercera, que es la parte ya de regulación. Ya pasamos la primera de introducción, esta es la segunda del transporte tubular, vamos a ir a la regulación. Bueno, entonces será hasta la próxima.